Informe Capital y esto es El Desdoble. Como ya lo sabes, son 20 las iniciativas de reforma que el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados. Una de ellas busca mejorar las pensiones para que los trabajadores reciban el 100% del último sueldo que tuvieron al momento de retirarse. ¿Cómo se plantea este ajuste? Hoy lo explicó la secretaria de Gobernación y vamos a ver. En la conferencia mañanera, el Gobierno de México destacó que con la reforma de pensiones se busca dignificar y reconocer la labor de los trabajadores de nuestro país. ¿Qué está planteando esta reforma? Que los trabajadores puedan irse con el 100% de su último salario, es decir, contar con un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando de 16,777 pesos. En el caso de aprobarse, se creará el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el cual se beneficiará a todos aquellos que tengan 65 años y cumplan con los requisitos. También, con esta propuesta, se pretende revertir las reformas de Zedillo y Calderón, las cuales provocaron que cientos de miles de trabajadores quedaran fuera de la posibilidad de tener una pensión. Con la reforma de 1997, aumentaron los requisitos para tener la pensión. Con la reforma se incrementó este requisito a 1,250 semanas, es decir, se tenía que contar con 24 años de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder contar con una pensión. Esto se traduce que el 44.6% de las personas incorporadas a la ley del IMSS de 1973 lograron una pensión, mientras que solo el 25% de las y los inscritos regidos por la ley IMSS de 1997 alcanzaron esta prestación. En este contexto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, detalló que con la ley del IMSS de 2020 se paga el 64% de pensión. Y para llegar al 100%, la funcionaria dijo que se creará el Fondo de Pensión para el Bienestar, que tendrá un tope del salario promedio del IMSS, que es de 16,777 pesos mensuales. Para tener los recursos para este fondo, se obtendrán del Instituto para devolver al pueblo lo robado, de las operaciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y del cobro de los adeudos entre públicos. Asimismo, la ley prevé recursos complementarios cuando vayan sucediendo las siguientes circunstancias. Por ejemplo, los fideicomisos del Poder Judicial. Sabemos que si bien se aprobó una ley donde se tienen que regresar estos 15,000 millones, hoy está impugnada y debe ser resuelta por la propia Suprema Corte. Esperamos que una vez resuelto se pueda liberar estos recursos y que formen parte del fondo para las pensiones. De igual modo, los ahorros de la extinción de organismos autónomos se destinarían a este fondo. En total, se estima que el gobierno disponga de 64,000 millones de pesos para pagar el porcentaje faltante de las pensiones en IMSS e ISSSTE. Por su parte, la Secretaría del Trabajo precisó que la reforma del salario mínimo fijará que el incremento anual de los salarios sea mayor al de la inflación para que no se pierda el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, dio a conocer la segunda parte de la iniciativa, que incluye que los sectores de salud, educación y seguridad tengan un sueldo base de 16,777 pesos, que irá aumentando de acuerdo con la inflación, por lo que se beneficiará a maestras, maestros, policías, miembros de la Guardia Nacional, integrantes de las Fuerzas Armadas y personal médico. Finalmente, el presidente López Obrador puntualizó que al momento de que la medida de pensiones completas se eleve a rango constitucional, tendrá un efecto benéfico en el incremento de los salarios. José Manuel Fuentes, Informe Capital. Y a propósito de este tema que seguramente seguiremos discutiendo a lo largo de estos meses, le doy la bienvenida al senador por el Partido Verde y por la Ciudad de México, Israel Zamora. Muy buenas noches, senador. ¿Cómo estás, Braulio? Gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompaña. Cuéntenos, ¿cuál es su perspectiva sobre estas iniciativas? Pues mira, son iniciativas que para mí son importantísimas
porque dan continuidad a una lucha que ha tenido el pueblo mexicano desde la independencia, ¿no? Que también se retomaron en el tiempo de la Reforma, en el tiempo de Benito Juárez, por supuesto, encabezándolas él, pero también en el tiempo de la Revolución, y que por intervenciones extranjeras, por intereses particulares muy fuertes, económicos principalmente, han detenido en nuestro país. Y estas reformas vienen en esta cuarta transformación a dar continuidad a esos derechos sociales, principalmente para favorecer a los que menos tienen en nuestro país. Entonces son fundamentales. ¿Cuáles son las que le parece que tienen mayor impacto? Mira, la de pensiones, por el efecto que va a tener inmediato. Al día siguiente de su publicación entra en vigor, y todas las personas que ahorita están por jubilarse en un sistema que, de continuar como está, las personas van a recibir un salario aproximadamente, si trabajaron, digamos, para el Estado, trabajadores al servicio del Estado, el que mejor le va del 50% de su salario. Pero si son trabajadores, que es la mayoría del pueblo mexicano, que están inscritos en el IMSS, algunos recibirán el 23% de su salario en el momento de que reciban o se jubilen o se retiren por jubilación. Entonces, eso es gravísimo que ocurra, por eso hay que hacer una modificación constitucional que va a permitir que prácticamente el 95% de las y los trabajadores mexicanos reciban el 100% de su salario. Eso es extraordinario. La oposición ha dicho, pero ok, que nos digan de dónde va a salir el dinero. El 75% de los ingresos netos del instituto para devolver al pueblo lo robado se irían a formar un fondo que se llama Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿De dónde tiene dinero el instituto? Pues precisamente de la venta de las casas de políticos corruptos, de todo el dinero que ha generado el crimen organizado y que a través de juicios se les ha decomisado, pasa a las arcas de este instituto, que lo remata. Hemos visto muchos remates que han realizado, subastas, y ese dinero que antes estaba en manos de políticos corruptos o de criminales, se va a los que más lo necesitan en nuestro país, que es la base trabajadora. Entonces, otros fondos, ¿de dónde vienen? Vienen, por ejemplo, de Financiera Nacional de Desarrollo, que también va a aportar, también Fonatur, de algunos inmuebles que tiene, que no tienen construcción, digamos el puro terreno, que se venderían también para conformar esto, así como de los fideicomisos que ya nosotros aprobamos y que ahorita está en discusión en la Suprema Corte de Justicia, precisamente los fideicomisos del Poder Judicial, pero no de aquellos que están destinados a cubrir los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Senador, sobre ese tema, una duda genuina, ¿no es problemático contar con esos recursos que hoy no se tienen? Por lo de los fideicomisos del Poder Judicial. Es que es importante, la iniciativa hace una clara separación de lo que ya se tiene, que es, digamos, del 75% de las utilidades, que se constituiría de entrada como un fondo semilla, lo planteó el presidente, 64,000 millones de pesos. Y que se van a ir acumulando, por supuesto, de la actividad que tenga el propio instituto. Y el fondo, que hay que aclarar que solo es en el fideicomiso del Poder Judicial, únicamente el que se refiere al del mantenimiento de las casas. Y se maneja la iniciativa como las otras extravagancias que tienen los ministros, que son gastos superfluos, la verdad, que no van acorde a la realidad económica del pueblo mexicano y que se deben de eliminar. Por eso decía yo, pues eran deseos del pueblo mexicano desde el tiempo de la independencia, porque Morelos lo decía, que se acabe la indigencia y la opulencia. Pues no hemos terminado con la opulencia, sobre todo en los órganos que ejercen el Poder Judicial. Entonces, de ahí vendría este recurso, ¿no? Entonces, sí, y lo maneja, como ingresos complementarios, no los principales. De acuerdo. Sí, digo, para la gente que nos escucha y que a lo mejor no lo sabe, hay un fideicomiso que está destinado a mantenimiento de jardines y de patios en la Suprema Corte. Pero en la Suprema Corte no hay jardines. En el edificio de la Suprema Corte no hay jardines. Pero bueno, creo que un tema que también ha generado, una de las iniciativas que ha generado mucho ruido y mucho escosor también entre la oposición, es la de eliminar a los organismos autónomos. ¿Qué nos puede decir sobre esa iniciativa? Pues mira, por supuesto que los organismos constitucionalmente autónomos, que son dos tipos los que se van o que se busca, no eliminar en sus funciones. Eso es lo que primero hay que decirle al pueblo mexicano. A ver, no estamos planteando que desaparezcan esas funciones, la transparencia, el INAI, es que se va a acabar. No, simplemente hay actualmente dependencias o entidades de la administración pública
que realizan funciones similares. Todos los órganos, todas las dependencias tienen un órgano de control interno, que es el que ahora se encargaría, por ejemplo, de la transparencia. Y es más, se les dice en el caso, se hace una división y se dice, por ejemplo, en el caso del INAI, ¿a dónde se iría? ¿Quién tendría ahora las facultades? El Congreso de la Unión tiene sus órganos de control interno. En el gobierno federal tiene a la Secretaría de la Función Pública, que es toda una estructura, todo un andamiaje burocrático. Imagínate, tenemos ahorita la Secretaría de la Función Pública y tenemos al INAI. Son aparatos administrativos que realizan una misma función y evidentemente el pago de salarios está duplicado porque digamos que se realiza una misma función por dos entes. Claro. Entonces lo que se busca es eficientar a los órganos burocráticos. Ese es un ejemplo, pero podríamos hablar del Poder Judicial, que también tiene sus órganos de control interno y que a ellos correspondería acudir para efecto de la transparencia, el acceso, protección de datos personales, ¿no? Acceso a la información. Entonces, así ocurre con los demás organismos. Y el Poder Judicial, que también ha sido otra de las reformas importantísimas. Se ha dicho es que lo que busca el presidente, lo que busca la Cuarta Transformación es acaparar el poder y acabar con el Poder Judicial, que es un equilibrio. Pues es evidente que no han leído el sentido de la iniciativa. ¿Cómo se va a elegir? Porque eso es lo que todo el mundo dice. Oye, ¿cómo vamos a elegir a los ministros? ¿Cómo vamos a elegir a los magistrados y a los jueces de distrito? La iniciativa plantea un procedimiento súper novedoso en donde el Poder Judicial va a designar a 10. Se abre una vacante, digamos. Se va a informar. ¿Quién va a informar a los demás poderes? El propio Poder Judicial. El propio Poder Judicial va a decir, tenemos estas vacantes, las manda al Senado de la República. El Senado de la República lanza una convocatoria para que el Poder Judicial le mande 10 propuestas. ¿Cómo lo va a elegir esos 10? 6 ministros, recordemos que se va a hacer, otra de la reforma es eliminar de 11 ministros a 9, lo que se va a hacer, manda 10 candidaturas, 5 hombres, 5 mujeres, el Poder Judicial. La Cámara de Diputados manda 5 y el Senado manda 5. O sea, Poder Legislativo manda 10 también y el Ejecutivo también, 5 hombres, 5 mujeres. Entonces, los 3 poderes mandan a 30 personas que se van a elegir el mismo día de las elecciones ordinarias. Entonces es un procedimiento súper transparente en donde participan los 3 poderes y la decisión recae en lo más importante que tiene México, que es el pueblo. Entonces creemos que es un procedimiento muy transparente, que pocos han hablado de él, no se escucha en los medios este procedimiento, la oposición simplemente se basa en argumentos que desde mi punto de vista no tienen ningún fundamento para decir que lo que se busca es disminuir al Poder Judicial. Senador, nos queda poquito más de un minuto, pero me gustaría preguntarle, porque también hay una iniciativa en materia de protección animal. Ayer tuvimos aquí un debate en torno a las corridas de toros. Hay posiciones a favor y posiciones en contra. Con esta iniciativa, ¿cuál sería, por ejemplo, el futuro de las corridas de toros? Pues es un futuro, lo que se busca es proteger a los animales. ¿De acuerdo? Y se reforma el artículo 3º que habla de la educación. Entonces, desde niños lo que buscamos es que las y los mexicanos crezcamos reconociendo el derecho que tienen los animales también de vivir en nuestro planeta, con derechos de no ser maltratados. Y por supuesto, las corridas de toros es un tema en donde yo particularmente pienso que no podemos, a costa de la vida de un animal, nosotros utilizarlo para una diversión. En eso estoy absolutamente. Hola, ¿me escuchas? Pues, senador, se nos acaba el tiempo, pero tenemos un gráfico sobre lo que plantean garantizar estas 20 iniciativas y lo que también plantean eliminar. Vamos a verlo, si le parece bien. ¿Lo pueden poner por ahí? Ahí está. Las iniciativas que plantean eliminar la minería a cielo abierto en protección del medio ambiente, el maltrato animal, que es lo que comentábamos, el fracking, las leyes de pensiones de 1997 y 2007, que era lo que comentábamos, el dinero para campañas y partidos políticos, que eso es reducirlo, no eliminarlos, ¿no? Yo te también escucho. El tema del fentanilo, el consumo de fentanilo, los órganos autónomos, que también ya lo comentábamos, y el tema de los legisladores plurinominales. Ese me parece bien interesante, pero nos hemos quedado sin tiempo. Me gustaría mucho dejar la puerta abierta para poder platicar más adelante. Son 20 iniciativas, va a ser un debate muy amplio. Me gustaría mucho que también lo pudiéramos ver. Vamos a ver el siguiente gráfico. Ahí está lo que plantea garantizar estas iniciativas, que es Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, becas para estudiantes, pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad,
garantizar que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, que el ejército, la SEDEN esté a cargo de la Guardia Nacional, que se cree el fideicomiso, lo comentaba ahorita senador, de 64,000 millones de pesos para pensiones al 100% para las y los trabajadores y el aumento al salario mínimo conforme a la inflación. Son temas muy interesantes, me gustaría que lo pudiéramos comentar más adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Senador, Le agradezco la invitación. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.